No es tan largo. Vamos a hablar del sistema nervioso, pero lo que vamos a hacer es ahorita recordar un poquito de células del sistema nervioso y sus divisiones, y luego vamos a hablar de cómo se da el daño, que es súper sencillo, el daño del sistema nervioso, y este evento muy pocas veces la recuperación, y luego hablar de las patologías y poner algunos términos relacionados con sintomatología. Entonces empezamos con la parte anatómica fisiológica. Todo el mundo recuerda quién es el sistema nervioso central, quién es el sistema nervioso periférico. ¿Sí? ¿Hay alguna duda en eso? ¿Recuerdan esa subdivisión que hacíamos? ¿La vimos en la nota? ¿Quién era el ¿Ah? ¿Cuál es la visión? Era como de algo para afuera, digamos. ¿Quién quiere decir la palabra? Yo creo que. Claro, por la palabra. Es que no me acuerdo. Es que queremos hacer sentir mal. Creo que el prosencéfalo era. Esta no donde se encuentra la materia blanca y la materia gris. Ajá. El mes era este. Ajá. Donde están los dedos. ¿Qué estás diciendo? ¿Están qué? No te escuché, perdón. Es que no me acuerdo el nombre. Tenía unos Los folículos. y el otro es donde el prosencéfalo. La Parte del medio. Perdón, me queda un poquito. Todo esto era prosencéfalo, que se dividía en dos. ¿Quiénes eran? ¿De acuerdo? Prosencéfalo se dividía en dos. A la región periférica tiene un nombre y la región central tiene otro nombre. Sí, sí. ¿El encéfalo y? El encéfalo. Entonces, todo esto es prosencéfalo, ¿verdad? De aquí en adelante, ¿verdad? Está viendo ahí. Toda la parte periférica o cortical se llamaba telencéfalo y lo que más o menos. Esa parte de aquí, la región central es el encéfalo. Lo que está en rojo, mesencéfalo. Y a este lado el rojo encéfalo, ¿verdad? ¿Por qué se lo vuelvo a recordar? Porque cuando ustedes vayan a leer libros de patología y vean un tema del sistema nervioso, les van a aparecer estos números. Entonces, para buscarlos. Entonces, tenemos la clasificación, tenemos la subdivisión del sistema nervioso del cerebro como tal. ¿Recuerdan quiénes eran los pares craneales, los pares espinales y los pares hepáticos? ¿Quiénes eran los craneales? Ogloso, vago, Relaxatorio, trigémino, óptico, el óptico, el olfatorio. ¿Y por qué es importante recordar eso? Porque cuando ellos se dañan, van ustedes en la clínica y de hecho lo van a hacer cuando vean. ¿Yo estoy haciendo por dedo? Sí. ¿Lo digo parte de dedo? Porque, digamos, hay una relación entre algunas sintomatologías con pares craneales. Entonces, si yo tengo algún síntoma, yo digo, eso no pasa porque no lo sé, ¿verdad? Pero, no trabajan clínica, o recuerden, ¿verdad? Porque hay una clasificación, hay una relación, depende de si tiene una sintomatología, que le estamos anexando una relación con el daño craneal, o con el daño espinal. ¿Está claro? Entonces, ¿quiénes eran los nervios craneales? Los nervios craneales eran nervios que en su mayoría, todos, se originan a nivel de cavidad craneal y salen hacia el cuerpo, ¿verdad? La mayoría se queda trabajando en cabeza, ¿verdad? Pero el principio es que los pares craneales son nervios que se originan desde el encéfalo, ¿verdad? Desde la cavidad craneal, en diferentes puntos. ¿Qué eran los nervios espinales? Los nervios que se derivan desde las médulas espinales, pero es que son los nervios cervicales, torácicos, lumbares y los altos, ¿verdad? ¿Y qué eran los nervios hepáticos?
recuerdan que eran simpáticos para Por simpáticos. eso no eran Ah, controlados. vamos un poquito después. Entonces, ¿quién era este? ¿Qué entendemos por sistema nervioso autónomo? Todo lo que yo hago sin pensar que lo estoy haciendo. Ejemplo, que mi corazón se mueva, que mis arterias se muevan, que mi intestino se mueva, etcétera, etcétera. Eso es el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo usa los comandos a través de todas las inervaciones que viajan desde los nervios simpáticos. Desde el punto de vista anatómico, recuerda que nos clasificamos en estos tres grupos. Uno de ellos eran los simpáticos. Entonces, las fibras simpáticas son las que se encargan de comandar las acciones del autónomo. Eso desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista fisiológico, entonces teníamos acciones simpáticas y acciones parasimpáticas. ¿Recuerdan más o menos quién era simpático y parasimpático? Yo recuerdo que eso lo pueden leer como la pupila. Entonces, uno se encarga de sacar la pupila, otro se encarga de cortar la pupila, uno se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, otro se encarga de aumentar la presión arterial, uno se encarga de vaciar la vejiga, otro se encarga de mover el estómago. Entonces, hay varias funciones ahí relacionadas. Pero ¿qué tan cierto es eso que cuando hay alguna muerte neuronal se puede producir el esófago? Muerte neuronal. Y yo, o sea, yo veía, por eso yo ¿ah? No, hace poquito en una clínica donde yo voy, se diagnosticaron con el esófago. Y un doctor decía que una de las posibles causas es que cuando hay muerte neuronal, una parte de las células nerviosas se controla con esa parte, se puede producir el esófago, pero no entendí muy bien por qué. Hay que rescatar alguna vez alguna parte del bajo o algo así que está dañando. Ese segmentito no lo O sea, los que no se mueven, se quedan. puede ser. Entonces, si recuerdan eso, desde el punto de vista anatómico, los que salen de cráneo se quedan en su mayoría trabajando en cabeza. Los que salen de médula espinal se quedan trabajando en el tronco de la mano, en el anterior, en el posterior, todo, etcétera, etcétera. Y los simpáticos eran nervios que salían de los. Profesora, que se unían unos ganglios Ajá, a nivel de tronco. pero eso es a nivel de todos. Fibras pericraniales. Entonces, supongamos que esta es la médula, ¿verdad? Aquí está dentro de la vértebra, ¿verdad? Pues, si ustedes recuerdan, que es parte de la explicación que yo ahorita, ustedes recuerdan que teníamos la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca y la sustancia gris, a nivel del encéfalo, la sustancia gris está en la periferia y la sustancia blanca en el centro. ¿Recuerdan por qué se da ese color? Porque se había ingresado en el cerebro acústico. ¿Qué? Porque los axones estaban en el exterior, creo que la parte periférica. ¿Está hablando del cerebro o de dónde? El cerebro. Al revés. ¿Por qué veíamos la sustancia gris? ¿Por qué veíamos la sustancia gris y la sustancia blanca? De los cuerpos y las fuerzas. Entonces, la sustancia gris es donde se acumulan los cuerpos de las neuronas, ¿verdad? Vamos desde el principio. Ustedes saben que son los neuronas las partes de la neurona, ¿verdad? Si recuerdan ese detalle. Entonces, los cuerpos de las neuronas se acumulan en ciertas regiones, por eso que se hace coloración grisácea. Entonces, a nivel de cerebro, ¿por qué el córtex se ve grisáceo? Porque los cuerpos de las neuronas se acumulan en el córtex cerebral. O sea, toda la función propiamente del cerebro se coordina, se encuentra en el córtex cerebral, perdón. Y en la parte blanca pues, se ubican los axones, ¿verdad? A nivel de médula era al contrario, ¿verdad? ¿Recuerdan? En el centro teníamos eso que parece como un H, grisáceo y toda la periferia blanca. Porque en la periferia estaban los axones. Aquí tenemos los cuerpos y en la periferia los axones. Y los axones salían fibras por encima y por debajo, ¿recuerdan? Y esas fibras venían y se reunían en un punto central, que era lo que llamamos el ganglio nervioso. Yo tenía las fibras preganglionales y las fibras postganglionales, que era que se encargaba de llevar las señales a los diferentes órganos. Entonces, la señal se fabrica aquí, ¿verdad? Y de ahí sale el comando preganglionar. Y teníamos el ganglio como tal. ¿Qué había acumulado en los ganglios? ¿Recuerdas? Igual que la sustancia gris. ¿Verdad? Entonces, en los ganglios nerviosos es donde se acumulan los cuerpos de las neuronas y a partir de ahí salen los axones para transmitir el mensaje. ¿Sí recuerdan ese detalle? ¿Verdad? Y eso pasa para todos los nervios. ¿Dónde se ubicaban esos ganglios? ¿Recuerdan? Está como en la salida de la médula.
Entonces, supongamos que aquí me tenía una apófisis transversal, aquí viene otra apófisis transversal, y ellos ubican el espacio íntegro. Entre vértebra y vértebra, específicamente a dónde? En los espacios intercostal, intervertebrales a la altura de las apófisis. Yo ustedes hicieron anestesia, ¿verdad? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el bloqueo paranormal, decía, que poníamos, por ejemplo, digamos, entre la última torácica y la primera lumbar, y la segunda lumbar, y clavamos la aguja en ese espacio. ¿Por qué estamos clavando una aguja en ese espacio? ¿Quién estoy bloqueando? Andamos, ¿verdad? Y a partir de ahí, como el cambio está bloqueado, no hay mensaje nervioso. Entonces, ¿dónde encontramos un ganglio nervioso? Entre vértebra y vértebra, los espacios intervertebrales, entre las apófisis. ¿Está claro? Y a lo largo y ventralmente a las apófisis va a desplazarse los nervios simpáticos. Y ahí se ramifican todas las vías nerviosas simpáticas y parasimpáticas para las diferentes funciones. ¿Está claro? Por eso, ¿qué pasa, por ejemplo? Ustedes han visto en clínicas los animales con hernia de disco. ¿Qué es la sintomatología de hernia de disco? O sea, que se ¿A eso es dolor excesivo? Se paralizan. O hay pérdida de movimiento. ¿Por qué? Porque hay una compresión. Ahora, depende de dónde haya movilizado el disco. Puedo tener compresión de la médula, pero puedo tener compresión de los nervios. Entonces, depende de para dónde vaya, van a haber diferentes procesos. ¿Por qué los nervios dónde se ubican? Muy cercanos a los cuerpos de las redes, espacios intervertebrales. ¿Pero claro? ¿Cómo se llama lo que no es? El cuerpo de organizaciones autónomas que es todo involuntario. ¿Cómo era la palabra que usábamos para las acciones que yo sí decido hacer? ¿Recuerdan el nombre? Bueno, esta palabra. Pero si yo decido caminar es una acción somática. Pero si yo decido, bueno, el brazo se mueve es una acción del autónomo involuntario completamente. Básico y parasimpático. ¿Eso lo recuerdan? ¿Quién recuerda la diferencia? Es que hay otros para movilización, otros para percibir. Exactamente. Entonces, cambian de mandar señales para que se dé se ejecute una acción y esos por el contrario son los que se encargan de informar al sistema nervioso central. Las meninges, ¿las recuerdan? ¿Cómo se llamaban las meninges? Pia madre. Tenía unos había unos que Y estaban. entre ellas había cuántos espacios. Al video, ¿qué más? ¿Sí? Subdural y. ¿Cómo se llamaban los espacios de las meninges? ¿Y recuerdan quién era ese? ¿Por dónde se movilizaba? ¿Quién lo producía? ¿Dónde se producía? Se produce en los ventrículos del cerebro. En los ventrículos del cerebro, específicamente ¿qué? En el tercero, en el cuarto, en los laterales. Eso de se quiere decir. Ok. Las meninges dijimos que son tres, ¿verdad? Ahora, hay algunos libros de patología, de anatomía, etcétera, que usan el término de ectomeninges. ¿Cuáles eran las tres meninges que dijimos? Entonces, las ectomeninges serían la segunda y la tercera. Quitamos la dura. Quitamos la dura y nos queda la dura. Entonces, este término es propiamente para las más internas, la más externa, que es la dura madre, no encaja en ese término. ¿Para qué lo? Tres meninges. ¿Cuáles? La dura y el término de ectomeninges, quitamos la dura. ¿Claro? Ahora sí, ¿dónde se producía ese dijimos? En los ventrículos. ¿Específicamente quién? Tercero, cuarto, lateral. No, en los cuarto ventrículo, tercer ventrículo, los laterales, en todo se produce líquido cefalorraquídeo. La pregunta es: ¿quién es el encargado de producir líquido cefalorraquídeo?
¿Y por qué existe el líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué Dios inventó el líquido cefalorraquídeo? Porque se una forma de generar una cierta compresión. ¿Ah? No, el nombre que. ¿Ah? Bueno, protección. Los exactamente. Entonces, se puede echar algunos electrolitos, básicamente lo que puede extraer del líquido cefalorraquídeo. Anticoagulantes, sí, perfecto. Pero es una barrera de protección del Una sistema. pregunta que se me viene: ¿cómo era que se llamaba la parte del cerebro que tiene que no entrara, que no todas las zonas entraran? La barrera Esa, la hematocefálica. barrera hematocefálica. Ya la vamos a ver. Eso es lo que se supone que el líquido cefalorraquídeo es inocuo. Ajá. Que no tiene. Tiene que ser inocuo. ¿Recuerdan estas células? Ajá. ¿Y cómo se llamaban el tejido que conformaba? Ependimales y qué, plexos coroideos, sí, cierto. Entonces, los plexos coroides es un conjunto de vasos sanguíneos envueltos con células ependimales, donde las células ependimales le chupan el agua y algunos de los elementos de líquido cefalorraquídeo para fabricar el líquido cefalorraquídeo. ¿Está claro? Eso es un grupo de células, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los plexos coroides? Una mezcla de capilares sanguíneos envueltos por células ependimales. ¿Qué hacen las células ependimales? Sacar de la sangre el agua y los electrolitos que tiene el líquido. ¿Está claro? ¿Sí? Porque es que cuando hay meningitis se toman líquidos cefalorraquídeos para diagnosticarlo. Porque, la pregunta importante, gracias. ¿Dónde vive el líquido cefalorraquídeo? Rayos, por favor. Más para abajo. Exactamente, en el espacio subaracnoideo es donde fluye el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se fabrica en los ventrículos laterales, por ejemplo, ¿verdad? Tercer ventrículo y cuarto ventrículo. De los ventrículos laterales y el tercer ventrículo viaja al cuarto ventrículo por el acueducto del círculo, ¿recuerdan? Entonces, el cuarto ventrículo ya cae al espacio subaracnoideo, entonces anda viajando por todo el sistema nervioso central, tanto a nivel craneal como médula espinal, en el canal intervertebral, el líquido va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, para las características de protección, de amortiguar, ¿verdad? Le excede algunos electrolitos al sistema nervioso central, pero básicamente eso son. Entonces, ¿por qué si yo saco el líquido cefalorraquídeo en sospecha de meningitis y de enfermedad del sistema nervioso central? Porque para que haya llegado un patógeno de adentro, en alguna autocar, por alguna autocar entrado, ya voy a debido al líquido, porque ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Y ahí, células del sistema nervioso, ¿las recuerdan? Obviamente sabemos que las neuronas, ¿verdad? Y sabemos cuáles son las funciones de las neuronas, las partes de las neuronas. Y las células de la glía, ¿recuerdan quién son las células de la glía? Un montón, astrocitos. Son los astrocitos, tenemos los oligodendrocitos, son las células de Schwann, las células ependimales, que ya les acabo de decir quién eran, y las células de la microglia. ¿Para qué Dios inventó los astrocitos? Eran las de mantenimiento. Son las células de mantenimiento. Ellas son las encargadas de verificar que las neuronas estén bien, que tengan suficiente alimento, que ellas estén bien, que no estén enfermas, que no estén dañadas, que el ambiente alrededor de las neuronas esté perfecto, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran las Y tienen, desde el punto de vista inmunológico y patológico, tienen funciones importantes. Por favor, no olvidemos. Perdón. Había unas que ayudaban a tomar la raíz de mielina. ¿Quién más quiere? ¿Quiénes? ¿Las qué, perdón? Las de Schwann. ¿A dónde? No eran en la Eso es en Pero no como todas. que iban rebotando en no sé qué. Ambas producen la vaina de mielina. La pregunta que les tengo es: ¿qué es la vaina de mielina? Es lo que está en el cuerpo de la neurona para que pase más rápido el estímulo. Es un revestimiento lipoproteico sobre el axón. ¿Para qué sirve? Acelera la velocidad con la que se transmite el mensaje desde el cuerpo de la neurona hacia el axón. Las células, las neuronas que carecen de vaina de mielina, ese mensaje va a durar una milésima de segundo más que la que va.
claro? Entonces, ¿quién fabrica esa mielina? Esos oligos eran el central Sistema nervioso central y el y sistema nervioso periférico. Ok. Entonces, cuando hay un daño de un nervio, por ejemplo, con diferentes lesiones que puede pasar en la vida, que yo esperaría que ayuden a regenerar un poquito son las encargadas de mejorar la situación de los periféricos. Entonces, en central yo les digo oligodendrocitos y en periférico les digo Al profe, ¿qué le manda? ¿No me lo ayudó? ¿Quedó claro? Entonces, les digo, son células de mantenimiento. Y aquí dentro hay algunas funciones. Pero para que nosotros en este caso le vamos a agregar estas funciones aquí, ¿verdad? Respuesta inflamatoria, adhesión al sistema nervioso central. ¿Quiénes inician la respuesta inflamatoria? Los asociados. Cuando se dañó y hay que reparar, ¿quiénes participan de la reparación? Los asociados. Y recuerden que aquí no aplica los sistemas de reparación como hemos hablado en otros sistemas. ¿Cuáles son las características de un proceso de cicatrización normal? Vuelve a su normalidad completamente, queda parcialmente o no se repara. En el cerebro no aplica que se vuelva a regenerar. Lo que se perdió, neurona que se murió, neurona que se murió. Ahora, ¿cómo dice? Depende del daño, porque depende del daño, el animal se muere, ¿verdad? Ahora, si el animal queda vivo y se puede entrar en un proceso de reparación, quien se va a reparar es a través de esos bichos aquí, se transforman en fibroblastos, lo que hacen el depósito de tejido fibroso. Que entran exactamente dentro de ese proceso. Entonces, ¿qué son las de Müller? Astrocitos propiamente de vecino. Pero claro, ahora, me perdí. Ahora, recuerden que donde se incluyeron esas neuronas viene una pérdida de una función, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener, el cerebro se va a rellenar de un poquito de tejido fibroso, pero ese tejido fibroso no va a compensar la función. Entonces, por eso yo puedo tener un animal con sintomatología nerviosa, se recupera pero queda ciego, se recupera pero queda con ataques, se recupera pero queda hablando en círculo, se recupera pero pierde la audición. ¿Por qué? Porque el tejido nervioso que se perdió no logra restablecerse. ¿Quedó claro? Entonces, aquí el cerebro no toca otra vez la función de que vimos hace cuando nuestro pasado en segunda, tercera clase, donde la reparación, si el órgano conserva características, vuelve lo mismo. Aquí eso nos llega a otra cosa. ¿Está claro? ¿Qué más hay? ¿Está claro? ¿Y recuerdan esto de aquí? de la comunicación entre Pero recuerden que las células tienen varias formas de comunicarse, ¿verdad? ¿Cómo se comunican las células? Las neuronas, perdón. Recuerden que el chiste es una neurona la que fabrica el comando, ¿verdad? Y tiene que mandárselo a decir a alguna parte del cuerpo. Entonces, la neurona dice, tengo que moverme, tiene que mandar la señal al músculo. La neurona dice, tengo que liberar una hormona, tiene que mandarle la señal a la glándula para que produzca la hormona. La neurona dice, el estómago se mueva, muévase, tiene que mandar la señal para que el estómago se mueva. La pregunta es cómo se hace esa comunicación. puede ser por estímulo químico, Puede ser químico, neurotransmisores o eléctrico. o eléctrico, ¿verdad? Entonces ahora sí, eléctrico es un mensaje eléctrico de puede ser entre una neurona y otra neurona, o entre una neurona y otra célula que no sea una neurona, ¿verdad? Y la otra vía es a través de una comunicación química, que serían los neurotransmisores. Ejemplos de neurotransmisores: acetilcolina, glutamato, dopamina, serotonina, La glicina, el GAO. Pero son ejemplos de neurotransmisores, ¿verdad? Y recuerden que si esos transmisores fallan, perdemos una función. Pero claro, pero estos son parte de las enfermedades del sistema nervioso central, del sistema nervioso de forma general, nacen de aquí, ¿verdad? Yo puedo tener enfermedades nerviosas porque le metí un martillazo al cerebro, o puedo tener enfermedades nerviosas porque habrá eso. Pero claro, es por ejemplo lo que pasa con el tétano, ¿verdad? O el botulismo. ¿Pero claro? ¿Sí? ¿Sí recuerdan la diferencia entre un nervio y una fibra nerviosa? fibra nerviosa es un conjunto de
Nervio es un conjunto de fibras, ¿verdad? Una fibra nerviosa es la que se encarga de mandar un comando a una región, ¿verdad? Supongamos que eso es un músculo, ¿verdad? Va a venir una fibra nerviosa que comanda esa región, una fibra nerviosa que comanda esa región y una fibra nerviosa que comanda esa región. Entonces, claro, esas fibras nerviosas vienen dentro de un nervio. Entonces, esas son fibras nerviosas, ¿para qué? Para generar la contracción, ¿está claro? Pero este músculo también siente dolor, también siente presión, ¿verdad? Pues hay fibras nerviosas que dicen que aquí hay dolor, hay fibras nerviosas que dicen que aquí hay presión. ¿Pero claro? Entonces, y todas vienen dentro de un mismo nervio. Entonces, una fibra nerviosa tiene una función específica para cierta región del órgano, ¿verdad? Y todas viajan en un nervio. Entonces, cuando yo corto un nervio, puedo tener daños o alteraciones de diferentes formas, ¿verdad? Desde la percepción, o sea, sensorial, la información que le llega al cerebro, o desde la parte motora. Porque en un nervio vienen fibras de diferentes características. ¿Está claro? Entonces aquí es fibra nerviosa. ¿Ah? Aquí es fibra nerviosa. Aquí es fibra nerviosa. Fibra nerviosa y nervio. Y ahí les pongo una imagen para que me recuerden de cómo se vería una neurona y el montón de celulitas en. Si ven la neurona, ¿verdad? Sí. Y ven todo el montón de núcleos que están todo alrededor. Entonces, básicamente, esto es la neurona. Eso sería la neurona y todo ese montón de células serían células de la neurona. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? No. Ahora sí. Les pongo algunos términos ahí relacionados con. Recuerden que cuando el sistema nervioso falla, el sistema nervioso es el encargado de comandar todo lo que se ve en el cuerpo, ¿verdad? Tanto sea autónomo o no autónomo, voluntario o no voluntario, tiene que salir una señal desde el cerebro. Y cuando alguna de las estructuras del sistema nervioso está fallando, tanto central como periférico, vienen a manifestarse las enfermedades. Entonces ahí les pongo una lista de diferentes comportamientos o patologías o sintomatología que podemos encontrar manifestaciones producto de daño al sistema nervioso. Léanlas y si tienen alguna duda me avisan. ¿Qué es eso de dismetría? Hipermetría. Un segundo. ¿Aló? Sí. ¿Cuál es el nombre? Es parestasia. ¿Dónde le dice parestasia? Parestasia y Esos son completamente lo opuesto y es relacionado con la sensación. Con el sentir, si eso me estoy rascando, estoy sintiendo que me estoy rascando, ¿verdad? El percibir sensaciones están relacionados con eso. Uno es que no siento nada y el otro es que siento un montón. ¿Quién creen ustedes que sería quién? Sí, perseguía un montón. Sí, perseguía un montón. Y entonces, hiperestasia es una gran percepción de la sensación. O sea, lo que normalmente, que eso pasa en la vaca loca, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una vaca loca? Yo le hago la vaca loca, ¿sí? Y pego un gran grito, ¿verdad? Que normalmente no deberían gritar. ¿Por qué? Porque ya sufren de hiperestasia. ¿Quedó claro? ¿Y qué sería lo opuesto? No siente nada. Como cuando ustedes se les duele un brazo, ¿ves? Uno queda y dice, mira, siente un hormigueo, y ustedes se meten una aguja y no sienten nada, ¿verdad? Porque se pierde la sensibilidad. Esa dismetría, hipermetría, hipometría. Ok. Aquí para hacer una diferenciación. Si han escuchado hablar de ataxia, ¿qué entendemos por ataxia? Una descoordinación de los movimientos. ¿Está claro? Pues andan muy parecidos. ¿Qué sería una dismetría? Es una alteración a la hora de caminar. ¿Cómo movilizo los miembros anteriores y posteriores? como una cojera. ¿Ah? Como una cojera. Puede ser como una cojera, pero es No que de origen, digamos, algo nervioso. de origen nervioso, exactamente. Entonces, ambas, o sea, una dismetría y es un tipo de ataxia. ¿Quedó claro? Pero aquí es propiamente de cómo todos hemos visto una vaca, un perro y un caballo caminando, ¿verdad? Tienen el concepto normal de que es un animal caminando normal, ¿verdad? Entonces, cuando se altera ese paso normal, ya entramos en una dismetría. ¿Quedó claro? Ahora,
Una marcha exagerada, Es tal una vez. desmetría. El paso normal es este, el caballo es así. O sea, un movimiento exagerado de movimiento de los miembros. Y lo opuesto, una hipometría. Entonces, les digo, todas están relacionadas. La dismetría es un tipo de ataxia, ¿verdad? Propiamente del movimiento de miembro anterior y miembro posterior. Si lo mueve demasiado, si lo eleva demasiado, o lo eleva muy poco. ¿Está claro? Opistótomo. Opistótomo. ¿Qué es el opistótomo? Hay que ponerse una foto. Cuando pegó al asesor. ¿Logra ver la cabeza de esa ovejita? Básicamente lo que está haciendo así, ¿verdad? Pues esa es la posición de opistótomo. Cuello rígido con la cabeza elevada. Hay varias causas. Una de ellas es edema cerebral. ¿Qué pasa en edema cerebral? El cerebro se hincha, las meninges se hinchan, entonces empujan el cerebro hacia atrás. Entonces hay una tendencia el cerebro para atrás, empuja el cerebro y el cerebro trata de meterse dentro del agujero bajo. Entonces la como esta postura para tratar de aliviar. Entonces básicamente lo que nosotros tomamos es esa posición. ¿Cómo la llamaríamos? ¿Cómo la escribiríamos? Elevación dorsal, cuello rígido con elevación dorsal de la cabeza. ¿Y cómo se le llamaría entonces al contrario, por ejemplo, en la enfermedad de Castro, que la sabes que alguien pone la cabeza hacia abajo? ¿Tiene algún nombre? No me acuerdo. ¿Quién presentó tu clase? Yo, pero. ¿Cuál es la fecha? Era eso, pero es una pregunta porque no lo encontré. ¿Qué otra? En mi parecer sería como una. En mi parecer sería como una inmovilidad como. ¿Cómo? ¿Qué tenemos por parálisis? Y no se mueve. Pérdida de movimiento. Entonces, yo puedo decir parálisis, puedo decir Play. plegia, son sinónimos. ¿Quedó claro? ¿Conocen esta? Parecia. Entonces, esta es pérdida total de movimiento, pérdida parcial de movimiento. ¿Está claro? ¿Sí? Esa que dice mi playa, bueno, no tenemos la verdad para playa. ¿Qué es plegia? Inmovilidad. Parálisis total. Miembro posterior. ¿Qué sería M? La mitad. Entonces, ¿qué sería una hemiplegia? Perdí la mitad de este movimiento. La mitad del movimiento de el lado derecho o el lado izquierdo de mi cuerpo están sin movimiento. Ahora, paraplegia. De aquí para abajo está así, sin movimiento. Tetraplegia. Los 4 miembros. Todo el cuerpo, exactamente. Tetraparesia, ¿qué sería? Pues pérdida de movimiento de los 4, pero se los parcial. ¿Está claro? Pero tetraplegia es todo el cuerpo del cuello por abajo. Exactamente. ¿Qué es plegia? Todo. Pero todo se pierde el movimiento. ¿De quién? De las 4 partes. ¿Está claro? ¿Cuál es la diferencia entre paraplegia y tetraplegia? Los paraplegias son solo de la cadera. Separamos tetra. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Hemiparesia. ¿Qué sería hemiparesia? Parcial. Una pérdida parcial del movimiento de la mitad del cuerpo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hemiplegia y hemiparesia? Otra vez. ¿Qué es esto? Parálisis. ¿De qué? Total. ¿Y esto? Parcial. Parcial. Ok, entonces hemiplegia es que de todo lado no se mueve nada y hemiparesia es ¿Qué hemi quiere decir? un lado. Lado derecho y lado izquierdo. ¿Verdad? ¿Cuál estamos? Lado derecho y lado izquierdo. ¿Y parece? Parcial. Parcial. Entonces, una pérdida parcial de la mitad del cuerpo. ¿Sí? Pero entonces, en mi parecer, hemiplegia Ajá. es igual a la mitad. Exactamente. Estamos en estos dos, ¿verdad? ¿Quién es este? Las totalidades parciales. Parálisis total de la mitad de mi cuerpo. ¿Y este? Parálisis parcial de la mitad de mi cuerpo. No, pues la mitad derecha
parálisis espástica. Una rígida y la otra. ¿Ah? Una rígida. Una rígida, la otra es completamente flácida. O sea, en lugar de Parálisis flácida del botulismo, parálisis espástica del Tetano. tetano. ¿Algún otro? Los disturbios propioceptivos. ¿Qué era la propiocepción? Saber dónde está uno. Saber dónde estoy yo, hacia dónde me estoy desplazando, cómo estoy moviendo mi cuerpo. Entonces, esos son ejemplos de. ¿Qué sería el reflejo patelar? O sea, que la Esos son estímulos que yo le hago a diferentes partes del cuerpo para ver cómo reacciona. Entonces, por ejemplo, digamos, el reflejo patelar, ¿qué sería? Le hago un estímulo a la patela para ver si hay una postura normal. El chiste es ver si hay posturas normales en los animales. Reflejo de flexión. Y el animal tiene que volver a ponerse en. ¿Serio no dio lo mismo en propio? Manipular. Yo me acuerdo en general que ¿Anal? propriocepción cuando se hace así. Ah, O sea, yo me acuerdo que en general propriocepción no me hacen las patillas así. exactamente, pero hay un montón de situaciones. ¿Algún otro? Adivine qué pongo. En este caso, el movimiento de pedaleo y la El hipervenea. movimiento de pedaleo, por ejemplo, es súper común en sintomatología nerviosa o en animales que están en agonía. Entonces, ya en los últimos minutos o horas que el animal está muriendo, el animal empieza con movimientos de pedaleo. Entonces, a veces uno puede asociarlo a sintomatología nerviosa, pero también puede asociarlo a la agonía antes de morir. Y ustedes van a ver, digamos, si fuera una vaca o un caballo, donde el animal mueve las patas, va a quedar como un arco de la tierra movido, un pasto removido, porque cuando el animal está en un momento de pedaleo, va dañando. Entonces, es una señal de que el animal o estuvo en agonía o estuvo en O sea, es que hay un chance, si se muere, es agonía. no, pues te lo encuentras muerto. Ah, ok. Te lo encuentras muerto y vos ves que la tierra alrededor de ese animal está como este arco, uno dice, bueno, tengo que pensarlo bien porque puede ser sintomatología nerviosa o que estuvo en agonía. Pero claro, los siguientes. Depresión, somnolencia, la diferencia son sinónimos. Son sinónimos. O sea, a partir de las patologías pasadas, ya es una consecuencia. Lo que estamos viendo ahorita son síntomas que ustedes se pueden encontrar en un animal que podemos o hay que pensar que podría ser un caso de nervioso, ¿verdad? Profe, hipofagia es como que le cuesta Tragar. tragar. ¿Dónde lo leíste? Tragar. No sé. Pues son animales, por ejemplo, digamos, ¿qué puede pasar? El animal dice, tengo hambre, ¿verdad? Entonces va y come y la comida se le queda en la boca porque tiene capacidad de tragar. O entra a tomar agua y no logra hacer la succión del agua. Chiste es que no puede tragar. Anisocoriasis. ¿Recuerdan las pupilas? ¿Qué era una pupila dilatada? ¿Cómo le decíamos? Vidriasis. Vidriasis. ¿Y una pupila contraída? ¿Y la pupila contraída? Vidriasis. Entonces, la anisocoriasis es Una gran Y delios, ¿ah? delios. Delios. Delirios, es delirios, perdón, delirios. Ah, pues está eso. ¿Algún otro? Tenerlo. Tenerlo que no puede explicar. Esa de dosis, ¿cuál verdad? El párpado caído. Está como la cabeza, pero no se le gusta así. Porque la saliva es como relacionada con el sistema nervioso. Porque puede ser producto del sistema nervioso. Entonces puede haber una hipersalivación o hipersalurrea, creo que se llama. Y viene un comando porque ¿de dónde viene la salivación? ¿Quién se encarga de la fabricación y liberación de la saliva? ¿Ah? Las glándulas salivales, pero por comando de quién? Del trigémino, doctor.
simpático y parasimpático, ¿verdad? Entonces, que se derivan de los ramos trigémenos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos, un animal intoxicado. ¿Qué le vamos a dar a un animal intoxicado? Yo puedo tener producción de saliva, ¿verdad? Y es un síntoma nervioso de intoxicación nerviosa. ¿Qué otro? La compresión de la cabeza, eso es por inflamación. Los animales con sintomatología nerviosa, muchas veces con inflamación de cráneo, lo que hacen es apoyar la cabeza contra objetos para tratar de aliviar un poco el dolor. ¿Aerofagia entra ahí o no? Aerofagia puede entrar ahí. Profe, ¿y cuál es la relación de esa de ojo reseco? Igual, sintomatología. O sea, ¿quién produce la lágrima? Pero ¿quién comanda la liberación de la lágrima? ¿Algún otro? Profe, ¿qué era estrabismo? ¿Risco? Está bien. Eso es como el hidrocefalia, ¿no? ¿Ah? El hidrocefalia es muy común, ¿verdad? Que es tradicional. Puede ser, ¿no? Se llama ojos de marisol. ¿Algún otro? No. Ahora, 7 minutos entonces.